Entonces sabemos que esa relación, que esa conexión está allí. También sabemos, a partir de otra investigación en la educación, que los alumnos, cuando están más motivados, les va mejor en lo académico. Cuando tienen más autoestima, tienen un mejor desempeño académico. Cuando están más comprometidos, tienen un mejor desempeño académico. Si yo estoy comprometido con una actividad, voy a involucrarme y a esforzarme. Esto no tiene que ver con aprendizaje y servicio, esto tiene que ver con la investigación en educación, con los logros académicos. Entonces yo diría que el aprendizaje y servicio ayuda a los alumnos a lograr los resultados que median para el desempeño académico. Dicho de otra manera, tal vez los alumnos que no están tan motivados, que no están tan comprometidos, que no tienen una autoestima tan alta, pueden verse ayudados por el aprendizaje y servicio para tener un mejor desempeño académico. Para aquellos alumnos que ya tienen una autoestima muy alta, que están altamente motivados y comprometidos, seguramente les va a ir bien de todas maneras. El aprendizaje y servicio les puede ser útil, pero tal vez no marque una gran diferencia. Pero aquellos que son más marginados, más excluidos, tal vez el aprendizaje y servicio puede marcar una diferencia. Este es el contexto, el marco que yo he estado utilizando para tener un argumento a favor del aprendizaje y servicio en los últimos años. Otra de las áreas, ¿cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Tiene que ver con el impacto en los profesores, en las escuelas, cómo el aprendizaje del servicio afecta el clima en la escuela, cómo promueve la conexión de la escuela con la comunidad para tener una mejor reputación, una mejor relación con la comunidad. Para los profesores esto tiene que ver con cómo el aprendizaje del servicio ayuda a que ellos entiendan mejor a la comunidad, puedan trabajar en cuestiones sociales, que tengan una mejor comprensión de las cuestiones sociales, el impacto sobre la comunidad. Ya dije que no hay mucha investigación en esta área y otras áreas también. Entonces, ¿cómo se ve la evidencia en estas áreas? Bueno, la respuesta es no lo sabemos. No lo sabemos, más que nada porque no tenemos suficiente investigación, suficiente evidencia en esta área para poder extraer conclusiones. Esta es el área de investigación en la que tenemos que trabajar todavía mucho más. Y espero que a medida que avancemos nos concentremos en estas áreas en particular, porque tenemos muy firme la idea de lo que hacemos con nuestros alumnos, pero aquí necesitamos un poquito más de trabajo. Vamos a hablar de implementación rápidamente. Sabemos que es muy importante desglosar los distintos elementos que hacen a la calidad del aprendizaje y servicio. Y hay estudios nuevos que se concentran en elementos en particular. Sabemos que la reflexión es importante en el aprendizaje y servicio. En los últimos 20 años se ha estudiado la importancia de la reflexión en las prácticas de aprendizaje y servicio, pero ahora tratamos de entender más las distintas tonalidades, ¿no?, que tienen que ver con la reflexión. No alcanza con tener una experiencia de aprendizaje y servicio y luego reflexionar sobre eso. He visto algunos que dicen, bueno, se supone que ahora tenemos que reflexionar. Bueno, alumnos, vamos a reflexionar. Esto no necesariamente significa que va a redundar en algo que va a ayudar a tener un mayor impacto. Los estudios han mostrado que la reflexión no se debe hacer solamente al final en el aprendizaje y servicio, como es lo que habitualmente ocurre. La reflexión se hace antes, durante y después, y esto mejora los resultados de las prácticas de aprendizaje y servicio. Cuando los alumnos reflexionan antes, ¿qué es lo que se espera ver cuando entablen la relación con esta comunidad en particular? ¿Cuáles son las suposiciones, los supuestos que ustedes están teniendo en cuenta con respecto a esta población en particular? Ese tipo de reflexión ayuda a los alumnos a entender mejor. Luego el durante, ¿qué son las cosas que están pasando durante esa experiencia? Y por supuesto, después de la práctica. La investigación nos muestra que ese tipo de reflexión mejora los resultados para los alumnos. Por ejemplo, las experiencias de expansión. En inglés hablamos de boundary spanning, es decir, correr los límites, ¿no?, expandirse. Agradezco a todos los
colegas que me ayudaron a traducir esta presentación, dicho sea de paso, porque es muy difícil traducir algunos de estos términos. Hablamos de salir de la zona de confort, llegar a una comunidad que es diferente a la propia. Y esta es una experiencia muy importante en el aprendizaje de servicio, ¿no? Para poder crecer, avanzar y tener un impacto, ¿no? Correr los límites, cruzarlos. En Hong Kong, por ejemplo, se está adoptando lo que se habla de una agenda internacional de aprendizaje de servicio, porque el 90% de las personas allí en Hong Kong son chinos. Entonces quieren establecer esa comprensión intercultural y quieren que otros países también hagan ese trabajo. Y parte de esto tiene que ver con este trabajo de expansión, cruzando las fronteras, los límites. Entonces, de esta manera hay más investigación para la implementación, haciéndolo de manera que nos permita salir de nuestra zona de confort, cruzando esas fronteras. Y también hay investigación con respecto al tiempo que se dedica a la práctica de aprendizaje solidario. ¿Cuánto dura esta experiencia? Y cuando hacemos aprendizaje y servicio solidario, algunos estudios universitarios, algunos en los que yo participé, hablan acerca de qué pasa en hacer aprendizaje y servicio en el primer año de la universidad. Es mejor que hacerlo en el segundo, tercero, cuarto año de la carrera. Para los estudiantes marginalizados, más excluidos, tal vez la primera generación de universitarios o aquellos que vienen de familias en menores condiciones económicas y sociales. Tal vez el aprendizaje y servicio en el primer año tiene un mayor impacto con respecto a la retención de estos alumnos en toda la universidad, en comparación con aquellos que no han hecho aprendizaje y servicio. Estas son realmente conclusiones muy interesantes, hallazgos muy interesantes que hemos visto, pero todavía se necesita hacer más trabajo de investigación. Esta es un área donde ya estamos viendo datos muy interesantes. La investigación sobre la implementación es muy importante. Entender las distintas prácticas que pueden marcar una diferencia. Los estudios de institucionalización, sabemos que hay 5 dimensiones en la institucionalización. Tener una filosofía de lo que es el aprendizaje de servicio. No se puede institucionalizar el aprendizaje de servicio si no sabemos de qué se trata. Y si yo le pidiera a cada uno de ustedes una definición de aprendizaje de servicio, tendríamos 75 definiciones diferentes seguramente. Entonces, tener una buena filosofía, entender qué es el aprendizaje de servicio es muy importante para su institucionalización. El apoyo y la participación de los profesores, tenemos que tener compromiso y participación de los alumnos, alianzas con la comunidad, por supuesto que son muy importantes, y luego todo el apoyo institucional. Todos estos elementos tienen que estar allí. Y sabemos que hay distintas etapas de desarrollo que se van dando en el tiempo, generar una masa crítica, tener más oportunidades, más cursos, más experiencias. Esto lleva de 1 a 5 años. Luego sabemos que una vez que tenemos todas estas experiencias, tenemos que fomentar la calidad. Es una etapa para fomentar la calidad que nos lleva otros 5 años. Y luego, por último, podemos tener sostenibilidad y esta es la institucionalización. Entonces hablamos de un proceso de 15 años. Hay estudios que analizan qué se necesita para institucionalizar todo este trabajo. El trabajo internacional, las tendencias que vemos en el trabajo internacional, cuando hacemos trabajos transfronterizos, internacionales, cruzando las fronteras, vemos las diferencias entre el norte y el sur, la perspectiva del occidente en contraposición con la de oriente. Y hay paradigmas de investigación que nos muestran los distintos abordajes en el norte global y en el occidente, que son un marco muy neoliberal en este trabajo, ¿no? Mucho más colonial en perspectiva, en contraposición con el sur global y el este, donde tenemos una perspectiva más de la socialdemocracia, donde tenemos un proceso mucho más democrático y no tanto jerárquico, y también aquí un componente indígena, un componente originario en esa cultura, que es clave en muchos.
en muchas culturas. Lo que vemos en el norte y el oeste global es una perspectiva más individualista, tiene mucho que ver con la experiencia individual, en contraposición con la experiencia colectiva, la solidaridad implícitamente. Allí tenemos ese trabajo colectivo, en contraposición con yo estoy haciendo el aprendizaje de servicio, lo estoy haciendo para mi beneficio, para mi bien. Tiene mucho más que ver con esta colaboración, este trabajo colectivo. Y por supuesto, en el norte global tenemos aquí una idea de una perspectiva más positivista en contraposición con la participación que se fomenta en el sur global. En el norte y en occidente se aprende más cada vez del sur y del este y esto se está incorporando. Entonces estamos cambiando los paradigmas, lo cual es sumamente emocionante para nosotros como investigadores, porque nos va a permitir responder preguntas de mejor manera. Y luego tenemos el trabajo a nivel internacional que se está desarrollando. Estos son unos pocos ejemplos de las distintas maneras, los distintos focos que tienen los distintos países en cuanto al aprendizaje de servicio solidario. No todos hacemos aprendizaje de servicio de la misma manera, lo hacemos de distintos modos, con todas estas distintas tonalidades, con todos estos matices. Y es importante entender la finalidad, los distintos propósitos, porque esto nos permite luego entender cuáles son los resultados que deberíamos medir. Si nuestra finalidad, nuestro propósito es lograr un determinado objetivo, tenemos que medir luego si logramos o no esos objetivos. Entonces, entender el propósito es importante. Y aquí tenemos una lista de este trabajo. Otro componente importante del trabajo a nivel internacional tiene que ver con las definiciones, que son muy diferentes. Entender algunos de estos términos, cuando hacemos estudios interculturales y tratamos de adaptar instrumentos, por ejemplo, o marcos, tenemos que ser muy cuidadosos por la forma en que se operacionalizan estos términos. A veces ni existen los términos. En algunos países la idea del término voluntario no existe. O cívico significa cosas muy diferentes. La solidaridad significa cosas muy diferentes. Entonces, cuando adaptamos los marcos para la investigación, cuando estamos tratando de utilizar instrumentos, a mí a veces me piden un instrumento para responsabilidad cívica. Por ejemplo, yo le digo, sí, pero tengan cuidado cuando lo utilizan en un contexto en particular porque fue desarrollado y formulado teniendo en cuenta una perspectiva en particular, una comunidad en particular. Entonces, para nosotros que hacemos investigación, tenemos que ser cuidadosos con el uso de estos instrumentos. Y luego la investigación en la conceptualización e instrumentación es un área de mucho interés, muy emocionante. Vemos colegas que están analizando distintos marcos anidados para ver cómo se operacionalizan estos conceptos del aprendizaje de servicio, para que algo nos quede aislado, no sea solamente la experiencia y el impacto. Esta experiencia se ve informada por las normas de la comunidad, por normas institucionales, lo que llamamos el meso. Tenemos aquí marcos de ecosistemas que se ha adaptado al compromiso comunitario. Entonces, esto nos permite entender mejor y de esta manera hacer una mayor sofisticación en las actividades de aprendizaje y servicio. Tenemos que ser conscientes del hecho de que estamos avanzando de manera muy promisoria y pensar en la conceptualización de aprendizaje y servicio en los contextos en los que operamos. Sería interesante comparar estos marcos para ver si están alineados. Y luego los instrumentos y la validación de estos instrumentos. Es muy lamentable que gran parte de la investigación se basa en instrumentos que no han sido validados, que tienen una confiabilidad limitada y se utilizan en contextos muy diferentes. Por lo tanto, tenemos que pensar en las propiedades psicométricas de estos instrumentos para medir lo que decimos que miden. Me quedan un par de minutos más y luego vamos a dar paso a las preguntas. Quiero mencionar algunas ideas. Tenemos muchas críticas en esta investigación y parte de las críticas tienen que ver con que la base es anecdótica. Esta es una cita que hace referencia a la debilidad de la
investigación que el tamaño de las muestras es muy pequeña. Hice esto con 5 alumnos, todos dijeron que es maravilloso, entonces todo el mundo debería hacer aprendizaje de servicio. Estoy exagerando, por supuesto, pero el tamaño de la muestra tiende a ser muy pequeño. Y tenemos todas estas estadísticas sofisticadas que no son adecuadas porque el tamaño de la muestra no es el adecuado. Entonces hay que pensar en los tamaños. Los instrumentos no están validados. Otras críticas que vemos tienen que ver con a ver qué dice acá. Los marcos teóricos débiles. Estaba tratando de traducir lo que dice aquí en español. Una debilidad teórica. Entonces, no siempre tenemos un marco conceptual muy robusto apuntalando nuestra investigación. Otras críticas tienen que ver con la falta de réplicas de nuestros estudios. Mucho de lo que decimos está basado en un estudio o dos a lo sumo de una práctica, mientras que en otros ámbitos tenemos tal vez una docena de estudios, pero no hay replicación, ¿no? Entonces piensen en un estudio que a ustedes les parece que tiene un impacto muy grande, que puede ser interesante para su trabajo, y fíjense si lo pueden replicar y obtener los mismos resultados, las mismas conclusiones, para confirmar aún más esa evidencia. Aquí tenemos algunas tendencias que son prometedoras y hacia las que queremos avanzar también. Tenemos que poder hacer un trabajo con más combinación de métodos. Tenemos que tener descripciones más claras de lo que ocurre en las experiencias de aprendizaje-servicio cuando escribimos nuestros estudios de investigación. Cuando yo hago la revisión de trabajos para los journals, nos dicen los alumnos trabajaron en la alfabetización, pero no dicen qué hicieron, cuánto duró la experiencia, cómo comenzaron, quiénes fueron los aliados. Necesitamos una descripción clara de la experiencia, porque tenemos que tener suficiente información para luego replicar esa experiencia y comparar. Si simplemente lo llamamos aprendizaje de servicio, va a tener muchos significados diferentes para distintas personas. Por lo tanto, es fundamental tener descripciones más claras. Aquí tenemos algunas recomendaciones para todos nosotros. Para aquellos de ustedes que les interesa llevar adelante estudios, les recomiendo estas cuestiones. Estas son mis recomendaciones para mejorar los estudios y la investigación. Las dejo aquí en la pantalla para que ustedes lo lean mientras podemos recibir algunas preguntas y luego vamos a hablar de la agenda de investigación que estamos planeando implementar. Muchas gracias. Una inquietud que me desvela respecto de la eficacia del aprendizaje-servicio y tiene que ver con si el aprendizaje-servicio puede generar, provocar compromiso social o simplemente alimenta o fortalece el que ya existe en los estudiantes. Yo diría que depende. Y es las dos cosas. O sea, tenemos estudios que han demostrado que los estudiantes que tal vez al principio de la experiencia o antes de la experiencia no tenían un compromiso social fuerte con la métrica que sea que se utilice, ya sea entendimiento intercultural, hay muchas métricas diferentes. Y después de una experiencia de aprendizaje-servicio, cuando se lo compara con un grupo de estudiantes que también estaban en Cleveland, que es otro grupo importante de investigación, descubrieron que estaban más comprometidos socialmente después. Y también tenemos estudios a largo plazo que demostraron que a 2 o 3 años los estudiantes que participaron en aprendizaje-servicio siguieron participando en esas actividades y tenían un tipo de participación social diferente. Pero también hay estudios que demostraron que no es así. Así que mucho tiene que ver con la calidad de la experiencia de aprendizaje-servicio. No todas las experiencias de aprendizaje-servicio son buenas. Hay experiencias de aprendizaje-servicio que fuerzan estereotipos, que los estudiantes aprenden cosas que realmente son cosas negativas sobre la comunidad. Entonces, parte es
o tiene que ver con tener una experiencia de alta calidad. Por ejemplo, el modelo de Reeves, que dice que el aprendizaje de servicio es operacionalizado dentro de un contexto determinado y dentro de esa práctica tiene que haber ciertos elementos. Y ahí es donde no sabemos qué combinación de elementos va a formar la experiencia perfecta de aprendizaje de servicio. Hay muchísimos matices, hay tantas cosas diferentes que tienen que estar presentes en la experiencia. Las comunidades son diferentes, el foco del servicio es diferente, la duración, la extensión es diferente. Así que la respuesta sería depende. Hay investigación, si ustedes quieren evidencia, que muestra que tienen mayor compromiso social, lo puedo compartir con ustedes, pero es investigación que se hizo con ciertos estudiantes, haciendo determinado aprendizaje de servicio en determinadas comunidades sobre ciertos temas, así que generalizarlo es el gran problema, ¿no? Espero haber respondido. Muy buena pregunta. Okay. Hello, Wendy. I'll try to. Hola, Andy. Voy a tratar de hablar en inglés. Entonces voy a hablar en español. Tenemos dos preguntas para hacerte y va un poco en el camino de la que ha hecho ella. La primera es, ¿cómo propones que puedan ser hechas estas métricas? Como antes, durante y después, con los estudiantes y profesores. Y la otra pregunta es si son cuestionarios. ¿Cómo crees que es el mejor método de hacer estas métricas? Y la otra pregunta que tenemos es, ¿cómo ves el camino para investigar los impactos en las comunidades? Gracias. Gracias for the question. So in terms of the metrics are based on the questions, research questions we have. And one of the challenges that we face is we tend to pull instruments off of the shelf because others have used them and we think that they're good instruments. And, Ay, perdón, ¿se escucha ahora? Sí. Sí, estamos diciendo entonces, empezamos de nuevo. Perdón, iba a decir que una de las cosas que nosotros hacemos es que los instrumentos tienen que estar relacionados con las preguntas. O sea, las preguntas impulsan los instrumentos que usamos para las métricas. Porque muchas veces sacamos los instrumentos de la góndola porque otros los usaron y pensamos que son buenos. Y lo que tenemos que poder hacer es adaptar y adoptar instrumentos específicos para las preguntas. Entonces, si yo hago una pregunta sobre impacto, eso va a sugerir una causa y efecto. Lo que quiere decir que voy a tener que tener un cierto tipo de diseño en mi investigación que pueda comparar y voy a necesitar algunos instrumentos que me van a permitir hacer el antes y el después. Si yo hago una pregunta sobre una relación, ¿hay una relación entre aprendizaje-servicio y este resultado en particular? Puedo hacerlo a través de una entrevista, un focus group, un grupo motivacional o a través de observaciones, porque mi pregunta no necesariamente dice que esto causó este resultado, pero tal vez vea una conexión potencial entre aprendizaje y servicio y un resultado. O sea, la pregunta va a guiar los instrumentos. No hay ningún instrumento que sea perfecto en todas las situaciones. Y aquí es donde tener un buen equipo de investigación que pueda diseñar medidas y métricas apropiadas va a ser clave. Entonces, yo puedo responder preguntas específicas sobre métricas específicas. Va a depender del diseño de la métrica. En cuanto a la medición del impacto en la comunidad, es el gran dilema, ¿no? La gran pregunta en el aprendizaje servicio. No pudimos todavía encontrar la respuesta muy bien. Y una de las cosas que creo que tenemos que hacer es alejarnos de tratar de demostrar que el aprendizaje de servicio aborda grandes temas sociales. Pero lo que tenemos que tratar de hacer es pensar un poquito más chiquito en cuanto al impacto particular que podría haber tenido en las agencias que piensan en un tema en particular. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un organismo sin fines de lucro, haciendo aprendizaje de servicio con una organización sin fines de lucro que trabaja con la gente de la calle, por ejemplo.
ver qué impacto tuvo el aprendizaje de servicios sobre esa gente sin techo. ¿Qué impacto va a tener sobre la capacidad de esa organización sin fines de lucro de proporcionar servicios a la gente sin techo de otra manera? O tal vez cambiar el enfoque, ayudarlos a trabajar con la gente sin techo. Entonces, ir un pasito atrás, hacer algo que sea más manejable para poder tener un impacto en la comunidad. O si estamos trabajando directamente con los sin techo, tal vez queremos tener una idea de, o sea, no ver a los sin techo como un grupo grande, sino también concentrarnos en algunos individuos y después poder decir, bueno, para estas 5 personas con las que trabajamos, esto tuvo un impacto potencial en ellos. Entonces, realmente desglosarlo, llevarlo a unidades más pequeñas, porque nuestra tendencia es decir, queremos mejorar el alfabetismo, reducir la cantidad de gente sin techo, ayudar al calentamiento global, pero realmente hay que pensar en ir un poquito más abajo. ¿Y cuáles son las 1 o 2 cosas pequeñas que puedo medir? Una pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. En varias experiencias de aprendizaje y servicio, las chicas y los chicos no trabajan en su propia comunidad. Por lo tanto, se acercan a comunidades que pueden ser culturalmente diferentes, de otras clases sociales. Entonces, el encuentro en la experiencia es un encuentro nuevo. ¿En qué medida ha habido investigaciones sobre la preparación de los chicos y chicas para este encuentro intercultural? ¿Y qué plantearías tú que debería hacerse para emprender este tipo de experiencias con poblaciones que son diferentes a las de las y los estudiantes? Excelente pregunta. Esta competencia intercultural, en la comprensión intercultural ha sido una parte muy importante de la investigación en los últimos años. Hemos visto varios artículos de investigación específicamente sobre el tema que vos mencionas, en 2 áreas. Una es el área de los resultados, en términos de cuáles son los resultados interculturales específicos y observar poblaciones específicas. Hay mucha investigación en Estados Unidos que estudia las relaciones entre razas, especialmente afroamericanos, latinos, estas poblaciones, con las poblaciones caucásicas. Y vemos que las actitudes de los alumnos, los estereotipos, vemos que cambian. Hay un estudio muy bueno que se hizo Davis, lo hizo Roger Davis o Robert Davis, que hace poco, observando el desarrollo de cómo las competencias interculturales se desarrollan con el tiempo, a medida que los estudiantes tienen experiencias en escuela secundaria y después en los últimos años de la secundaria, donde tienen muchas experiencias y van haciendo un seguimiento de los estudiantes a lo largo del tiempo. Es muy interesante. En términos de la preparación, aquí es donde viene la reflexión previa, ¿no? Eso es muy importante. No tenemos mucha investigación sobre si eso fue cambiando el enfoque de los estudiantes en sus experiencias, pero sí estamos empezando a ver algunos datos anecdóticos sobre hacer a los estudiantes pensar en las comunidades antes de ir a esas comunidades. Hay escalas, hay evaluaciones que hacen los estudiantes en cuanto a cuáles son sus supuestos, sus presupuestos en cuanto a determinadas comunidades y poblaciones que usan los profesores para medir cómo podrían incorporar a los estudiantes, cómo comprometerlos, ¿no? Y hacen una especie de role play, un juego de roles en el aula antes. Así que surgen muchas prácticas. Ahora, ¿en qué medida esas prácticas van logrando una diferencia? Todavía no hay mucha investigación al respecto. Y simplemente quería agradecerles a todos por las excelentes preguntas y quería invitarlos a todos a nuestra conferencia de investigación en 2020. Obviamente este año, si pueden también, pero especialmente el año que viene, en 2020, para la conferencia de IRSLICE. Nosotros somos una asociación que recibe con mucho gusto a todos los miembros para avanzar la investigación a todos los niveles, sobre todo tipo de compromiso comunitario, aprendizaje y servicios. Es una asociación internacional. También los invitamos a participar en la revista. Tenemos esta revista revisada por pares. Nosotros ya publicamos varios estudios de investigación latinoamericanos y este es el propósito.
a medida que nos preparamos para el 20 aniversario, queremos preparar una agenda de investigación global. Y, es decir, ¿cuáles son las preguntas, las inquietudes? Las mismas preguntas que ustedes hicieron. ¿Qué preguntas deberían considerarse en 5, 10, 15 años para progresar en este campo de investigación, para mejorar la calidad y la cantidad de investigación? Esta es una agenda para el futuro que nosotros estamos creando. Queremos poder pensar en esas cuestiones futuras. Tenemos una serie de reuniones en diferentes partes del mundo para formular una serie de preguntas que nosotros hemos podido ir cultivando en estas áreas diferentes. Tenemos una aquí el jueves. Hicimos 3 en Asia, vamos a tener una en Europa el mes que viene, una en Estados Unidos, en Sudáfrica, Australia, después vamos a tener otras el año que viene también. Y en marzo y abril vamos a tomar toda esta información, la vamos a incorporar en la agenda de investigación que vamos a presentar en la conferencia del 20 aniversario en noviembre de 2020 en Minnesota, donde espero que todos puedan ir. La agenda tiene esta estructura. Vemos todas las áreas diferentes que mencionamos hoy: el impacto, implementación, institucionalización, consideraciones metodológicas, instrumentos, etcétera. Es decir, ¿cuáles son las preguntas, las cuestiones que deberíamos prestar atención? Esta es la que hicimos en Singapur. Teníamos a las personas distribuidas en grupos para que piensen en las preguntas, en impacto, por ejemplo. Después posteábamos las respuestas, después pensamos en la implementación, las posteábamos y veíamos todo ahí, todo lo que pasó. Esto es lo que hicimos en Japón hace unas semanas. Y ahí pueden ver que empezamos a construir todo un cuerpo de preguntas y cuestiones que queremos considerar para el futuro. Así que planeamos tener más de 250 contribuyentes a esta agenda de investigación de todo el mundo, y todos están invitados a contribuir en línea. Tenemos una versión en línea de esto y espero que todos puedan venir a Minneapolis en 2020. Nos encantaría recibirlos y darles la bienvenida para hablar sobre la agenda de investigación y para mejorar la investigación sobre aprendizaje y servicio. Así que muchas gracias por su atención hoy, por todo el trabajo que hacen y por permitirme estar en la conferencia de hoy. Gracias. Gracias.